Después de la renovación de Nico Williams con el Athletic, el Barça busca reforzar la posición de extremo izquierdo con las posibles llegadas de Luis Díaz y Marcus Rashford. En el vídeo de hoy analizaremos a ambos jugadores y veremos cómo encajan dentro del esquema de Hansi Flick. Empezamos el vídeo analizando algunos de los datos de las estadísticas tanto de Luis Díaz como de Marcus Rashford en esta última temporada. El cafetero, el futbolista colombiano del Liverpool, en la temporada 2024-2025 ha marcado un total de 17 goles y ha repartido hasta 5 asistencias, en la que es sin duda su mejor campaña con el conjunto de Arne Slot, porque ha sido un jugador importante, porque además ha agrandado sus cifras considerablemente respecto a la temporada anterior y porque se ha destapado como un buen goleador de cara a portería, por lo que hace a su rival, a Marcus Rashford, que esta temporada ha estado cedido en el Aston Villa de Unai Emery, ha marcado un total de 11 goles y ha repartido hasta 8 asistencias. Le supera en pases de gol, es cierto, pero se queda algo corto en cuanto a goles, aunque hay que recordar que Marcus Rashford ha jugado menos partidos este curso que los que ha podido completar Luis Díaz, pero en todo caso vemos que ambos futbolistas tienen bastante tendencia a marcar goles, a asistir, a participar en los tantos de sus respectivos equipos, y eso es lo que hace que si llegan al Barça, que precisamente es un equipo que produce muchísimo juego tanto por dentro como por fuera y genera muchas situaciones de peligro de cara a portería rival, pues ya sea con Rashford o con Luis Díaz, tienen la garantía de tener a dos jugadores que pueden agrandar esas cifras, que pueden ser determinantes y que por lo tanto pueden ver portería con muchísima facilidad. Vemos ahora en imagen un percentil, un gráfico de DataMob en el que se compara a ambos jugadores esta temporada en algunos de los percentiles más importantes para los delanteros, y vemos claramente cómo Luis Díaz es el color azul y Marcus Rashford es el color rosa o violeta, y vemos como claramente el futbolista inglés es algo menos decisivo, por ejemplo, en los pases clave. Está muy igualado en los key passes, pero tiene un poquito más Luis Díaz. También en las conducciones de balón, que es el carrying, que es las conducciones con balón en los pies, también es superior el colombiano. Vemos donde la diferencia más grande se produce en los regates, y es que Luis Díaz es un encarador más constante y más efectivo que de lo que lo es Marcus Rashford, que es cierto que Rashford, cuando empezó a destacar en el Manchester United, era un jugador que constantemente encaraba su marcador y conseguía marcharse de sus rivales, pero poco a poco quizá ha perdido algo de esa explosividad y se ha convertido más en un jugador que está muy presente, sobre todo por dentro, jugando en el carril central, que no tanto en la banda, y quizá por eso ha perdido algo de su regate. Pero en todo caso, en la mayoría de barómetros vemos como claramente Luis Díaz gana sobre Marcus Rashford. De hecho, el inglés solo le supera en cuanto a los crosses, que serían los centros o los pases, y en las asistencias, que como hemos visto antes también ha realizado más. Pero en todo caso, bastante igualdad, aunque hay algo más de dominio por parte de Luis Díaz, seguramente también favorecido por jugar en un equipo como el Liverpool, que un poco como pasa en el Barça de Hansi Flick, el conjunto red de Arne Slot es un conjunto que constantemente genera jugadas de peligro, le da situaciones de juego a Luis Díaz para que pueda destacar, y eso es lo que hace que seguramente pues sus cifras pueden ser algo mejores que las de Marcus Rashford en el Aston Villa de Unai Emery, que también hay que decir que es un buen equipo, que tiene los mimbres también para favorecer a jugadores como el inglés, pero que en todo caso obviamente no está al nivel del Liverpool de Arne Slot. Es momento ahora de ver las dos posibles posiciones en las que puede jugar Marcus Rashford y en las que ha jugado esta temporada con el Aston Villa de Unai Emery. La primera, muy obvia, es la de delantero centro único, más que falso 9 en este Aston Villa de Unai. Hemos visto a Rashford jugar como el 9 del equipo cuando sobre todo Ollie Watkins no ha sido titular, que es un jugador que a mí me gusta mucho, que además se puede complementar bastante bien jugando con Rashford al lado, pero en este caso hemos visto como el inglés ha jugado muchos partidos como el 9 del equipo, porque tiene esa capacidad de ir al espacio, de atacar la espalda de la defensa rival. Como hemos dicho, tiene buenas cifras goleadoras, puede caer momentáneamente a un costado o al otro para generar peligro, y además también tiene esa tendencia de a veces bajar a recibir algo más cerca del centro del campo para favorecer la salida de balón del equipo. Esa es la principal posición
de Marcus Rashford, pero donde inició su carrera en el Manchester United era en la posición de extremo izquierdo, siempre recibiendo pegado a la línea de cal y constantemente encarando a su marcador con la explosividad que tiene. Fijaos cómo cuando Rashford jugaba por el costado izquierdo y coincidía con Watkins en el equipo, era Watkins el delantero del Aston Villa, y por detrás de Watkins estaban tanto Marco Asensio como Morgan Rogers, dos jugadores de muchísima calidad que jugaban por detrás del delantero centro, prácticamente como interiores o mediapuntas, muy llegadores, y era Rashford el jugador que tenía que tener esa libertad de caer más por el costado izquierdo. Por su parte, Luis Díaz también es muy similar en cuanto a su versatilidad a Marcus Rashford, porque puede jugar como el falso 9 del equipo, dejando a Salah en un costado y a Cody Gakpo en el otro. Esa posición de falso 9 de Luis Díaz se entiende sobre todo ante equipos que juegan con una línea defensiva bastante adelantada, para que ahí el colombiano pueda atacar los espacios existentes, y la segunda posición en la que puede jugar sería, como antes, pegado en la posición de extremo izquierdo, pegado a la banda para recibir y para poder encarar a su marcador, sobre todo cuando Darwin Núñez era titular como delantero centro. Ahí es cuando Luis Díaz jugaba escorado en el costado izquierdo. En todo caso, tanto Rashford como Luis Díaz tienen esa tendencia a, cuando juegan por la banda, venirse un poco hacia adentro, jugar por el carril central. De hecho, Luis Díaz con Arne Slot le hemos visto muchas veces jugar como media punta por detrás del delantero, que es una zona en la que no le habíamos visto demasiado en sus primeras temporadas en el Liverpool, pero que con Arne Slot hemos visto que ha recuperado esa posición más centrada, que realmente le ha sido muy favorecedora al Liverpool y ha sido además una posición dañina para los equipos rivales. Rashford también podría jugar, ¿por qué no?, perfectamente por detrás del delantero centro cuando estaba con Ollie Watkins, y también ambos jugadores, aunque no son tan buenos en esa posición, podrían momentáneamente ocupar el costado derecho. Pero en todo caso, tanto para Rashford como para Luis Díaz, sus mejores demarcaciones son las de extremo izquierdo o la de delantero centro barra falso 9. Es momento de ver cómo podría encajar un jugador como Marcus Rashford dentro de los esquemas de Hansi Flick. Lo que se da por hecho es que Joan García llega para ser titular por delante de Chesney. Veremos qué pasa con Ter Stegen. La defensa a priori se va a mantener con Valde, Íñigo Martínez, Cubarsí y Jules Koundé. En el centro del campo es donde hay más dudas, porque pueden jugar De Jong, Pedri y Dani Olmo, pero aquí hay muchas combinaciones posibles, porque también hay otros suplentes que llaman a la puerta, como Marc Bernal, que veremos cómo vuelve de su lesión. Está también Fermín, Gavi, por lo que hay muchos jugadores que podrían ocupar esas posiciones actualmente ocupadas por Pedri y Dani Olmo, y arriba es donde jugaría Lamine Yamal por el costado derecho, Marcus Rashford jugaría por el izquierdo y Rafinha por dentro. Aquí hay dudas, porque la realidad es que perfectamente Rafinha podría jugar donde está Marcus Rashford y Marcus Rashford jugar donde está Rafinha, y es que son dos jugadores muy complementarios, y eso creo que es bueno para el Barça, porque son dos futbolistas que tienden a hacer algo que es muy habitual en sus equipos, que es básicamente irse hacia adentro. Es decir, son jugadores que tienen esa tendencia a buscar siempre el carril central, tanto Rafinha buscando esos movimientos hacia aquí, como Rashford momentáneamente, por ejemplo, ocupando posiciones quizá más centradas, viniendo a recibir aquí con Pedri y con Dani Olmo. Si Rafinha momentáneamente cae quizá por dentro, pues Rashford puede ocupar la banda, o incluso los dos jugar bastante juntos por dentro y hacer que las defensas rivales duden mucho en si salir con uno o salir con otro. Además, el hecho de que Rafinha es un jugador que constantemente tire desmarques al espacio puede favorecer que Rashford, llegando de segunda línea al área, pueda rematar los posibles centros desde el costado de un jugador tan preciso como es Lamine Yamal, y marcar goles hacia la portería contraria, por lo que estamos viendo que son jugadores complementarios. Veremos si Hansi Flick apuesta por Rashford en izquierda o por Rafinha en esa posición. Lo que está claro es que seguramente en la mayoría de ocasiones veremos tanto a Rashford como a Rafinha acabar jugando por dentro, independientemente de si uno empieza como extremo izquierdo o no. Y también aquí hay otra cosa que decir, que podría jugar perfectamente en lugar de Rafinha Lewandowski. En ese caso también sería interesante ver cómo se entienden Rashford y Lewandowski. Si Rashford, en el caso de que juegue el polaco, está más pegado a la izquierda, o si
Por contra, pues constantemente viene también a jugar como segundo delantero por detrás de él, que también es una buena posición. Además, sabiendo que Balde es un jugador que constantemente se va incorporando al ataque. En este caso vemos como Balde es un jugador que constantemente coge esta banda y cuando puede atacarla, pues es un futbolista que se incorpora como extremo izquierdo prácticamente en ataque, dejando que Rashford se mueva por esa zona por detrás del delantero. En cuanto a Luis Díaz, la verdad, son dos perfiles muy similares con Marcus Rashford y es por eso que también Luis Díaz jugaría como extremo izquierdo y Rafinha como el teórico falso 9 del equipo. Lo que pasa es que en el caso de Luis Díaz sí que es un jugador con mucha más tendencia a caer siempre en banda derecha, pero que es cierto que esta temporada con Arne Slot ha pasado muchas veces a jugar bastante por dentro, no digo quizá aquí, pero sí constantemente en esta zona muy cercana a la referencia ofensiva del Barça, que en este caso sería Rafinha, con Lamine Yamal constantemente cayendo en banda derecha. Es bueno que Lamine Yamal siempre atraiga la atención de muchos defensas porque eso va a generar espacios, y ya no solo para las llegadas de Rafinha y Luis Díaz desde segunda línea, sino también las de Pedri o Dani Olmo, que son jugadores que también se han destapado como muy buenos llegadores. Es por eso que yo veo a Luis Díaz partiendo por la izquierda, es cierto, y moviéndose poco de ahí, pero cuando se mueve y busque ese espacio, esos movimientos hacia el carril central, también puede ser determinante, como ha demostrado esta temporada con el Liverpool de Arne Slot, a veces jugando por detrás de Cody Gakpo o de Darwin Núñez por dentro. En este caso jugaría por detrás de Rafinha, pero la realidad es que en cuanto a Rashford en cuanto a Rashford y a Luis Díaz, son dos jugadores muy similares por perfil, por atributos y también por posición e incluso por movimientos, lo que hace que el Barça fiche a uno o fiche a otro. La verdad es que se llevará a un jugador que se va a adaptar, yo creo, a la perfección a lo que quiere Hansi Flick. Dicho esto, quiero acabar el vídeo con una pequeña reflexión, valoración personal sobre quién creo yo que es mejor opción. Creo que ambas son buenas, lo he comentado, ambas son válidas, ambas si vienen, son dos futbolistas que van a encajar, yo creo, a la perfección en el esquema de Hansi Flick por sus atributos, por sus movimientos, por su versatilidad, pero la realidad es que si el precio que pide el Liverpool por Luis Díaz es demasiado elevado, quizá la buena opción sería ir a por un Marcus Rashford, que igual lo puedes ya no fichar, sino llevártelo cedido por una temporada, ver un poco cómo se desenvuelve y si, oye, lo acaba haciendo bien, lo fichas a final de temporada por un precio que no será tampoco demasiado elevado, porque es cierto que sigue siendo joven Marcus Rashford, pero la realidad es que lleva años fuera o lejos de su mejor versión. Con el con el Aston Villa de Unai Emery, Rashford ha mejorado, ha alcanzado un buen nivel de juego, quizás no el mejor, no el que destacó en el United, pero sí que se ve que hay un jugador ahí detrás que sigue teniendo un nivel espectacular para jugar al fútbol y que creo que en el Barça se puede potenciar bastante con Hansi Flick y con los jugadores que va a tener a su alrededor. Así que para mí creo que ambos encajan, pero quizá por un tema de precio y también porque creo que Rashford es un jugador que por dentro es más decisivo que Luis Díaz, yo apostaría por el internacional inglés, aunque debo decir que Luis Díaz es un jugador muy molón. A mí me gusta mucho porque es de esos que no para de encarar constantemente a su marcador. Eso no lo tiene Marcus Rashford, es un jugador que constantemente puede marcharse de su marcador en el 1 contra 1 y eso es al final de lo que trata el fútbol, de dar espectáculo. En todo caso, ambas opciones son buenas. Para mí quizá Rashford la más asequible económicamente y la que quizá tiene algo más de sentido porque lo llevarías, entiendo yo, como cedido y después podrías tomar una decisión a final de temporada sobre ficharlo o no ficharlo. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado esos dos extremos que está buscando el Barça, ya sea Rashford, ya sea Luis Díaz, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.